Yo soy René Flores, yo estoy en Mercadotecnia. Y pues hoy iniciamos una serie de conferencias. Pasar la cámara y el micrófono a nuestro director, el señor Javier Montad, el licenciado Javier Montad. Sí, René, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Javier Montad, director general de Virbac México. Me da mucho gusto primero estar con ustedes esta tarde. Y antes que todo, espero que ustedes y sus familias se encuentren bien en este momento difícil que estamos viviendo en el mundo con esta crisis del COVID-19. Este escenario excepcional requiere esfuerzos sin precedentes y necesita de todos nosotros, productores, ganaderos, porcicultores, médicos veterinarios y también de nosotros, los laboratorios especializados en medicina veterinaria. En Virbac, bueno, nuestras prioridades y nuestros desafíos en este momento de crisis han sido primero proteger a la salud de nuestros empleados, socios y clientes. Y desde el inicio de la crisis hemos tomado medidas que todos ustedes conocen para proteger a nuestros empleados. Hemos mandado mucha gente a home office, pero también nuestra segunda prioridad ha sido mantener nuestra operación y en especial nuestra producción, porque como todos ustedes somos parte de la cadena alimenticia y somos una industria fundamental para la alimentación de todo el país. Y les puedo asegurar que, bueno, hemos tomado todas las medidas, no ha sido fácil para garantizar el abasto de productos y hoy seguimos fabricando normalmente nuestros productos veterinarios en nuestra planta de Guadalajara. También creo que para nosotros Virbac es una oportunidad única de ser más que nunca muy solidario con el campo, con lo que están viviendo. Y lo que queremos hacer a través de estas capacitaciones es acercarnos a ustedes y aprovechar este momento difícil para que todos nosotros nos capacitemos. Hoy vamos a iniciar con una capacitación sobre el secado en ganado lechero. Mañana martes seguiremos con herramientas para el control de garrapatas. Miércoles con metafilaxia dirigida para el ganado en corral de engorda. Y jueves tendremos 2 sesiones sobre reproducción en ganado de carne y ganado de leche. Creo que, bueno, para concluir y dejar inicio a esta capacitación, creo que tenemos que ser optimistas. Creo que todos vamos a aprender mucho de esta crisis, estamos aprendiendo mucho, estamos trabajando ya de manera diferente y creo también que es buen momento para aprovechar, aprender, capacitarnos. Voy a dejar la palabra a mi equipo y les quiero decir muchas gracias por su participación y les deseo una excelente capacitación. Pues bien, bueno, dando comienzo a esta charla, ahorita vamos a hablar de la importancia de los manejos del secado, sobre todo para la prevención de la mastitis y el posparto. Mi nombre es Diego Esteban Hernández, soy el asesor técnico en bovinos de leche de laboratorio Virbac. Y ahorita, no sé si pueden apagar sus micrófonos. Luis, me. Okay. Hazme mi favor a apagar el micrófono. Gracias. Muy bien, inicia como parte de la estrategia de la Organización Mundial de la Salud Animal, la Organización Mundial de la Salud, como una estrategia del uso responsable de los antibióticos, igual de la Organización de Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas, y como parte del Plan 150 de Laboratorios Virbac, el cual consta de 100 días, partiendo del periodo de secado, por medio de protocolos y manejos para el bienestar de los animales, la reproducción, la nutrición y la calidad de leche. Esto es un ganado lechero. Ahorita vamos a hacer énfasis en los primeros 50 días, que vienen siendo los 50 días preparto, que corresponde a la terapia de secado. Como bien sabemos, la terapia de secado es el intervalo de 60 días en el cual
se finaliza una lactación y se inicia una nueva. Hay que llevar cuestiones protocolarias y manejos adecuados ¿para qué? Para que evitemos la prevalencia de mastitis en el periodo fresco. También importante conocer que esto nos puede generar un puerperio sano si hacemos las cosas de la manera correcta. Esto nos lleva una mejor calidad de calostro, mayor producción en nuestras vacas, a más fertilidad y sobre todo una lactancia rentable. Ahorita todo tiene que ser rentable sí o sí, entonces lo mejor es optimizar las prevenciones. En la homeostasis del periodo seco vemos que hay un objetivo al que buscamos todos los establos lecheros y el objetivo es la salud. Sobre todo queremos vacas sanas para que sean altamente productivas. Eso está muy comprobado. Pero para conseguir este objetivo necesitamos varios pilares o eslabones como tal. Y el principal, como bien sabemos todos, la nutrición, ya que la nutrición es esencial en todos los periodos productivos de nuestras vacas. Y en el periodo seco no es la excepción, sobre todo en las suplementaciones minerales y vitamínicas que requieren el ganado, sobre todo en el periodo de transición para tener un buen parto y tener un periodo fresco con menor prevalencia de enfermedades y llevarnos una lactación rentable. También el sistema inmunológico juega un papel importante. Los estímulos medioambientales, el confort, el lugar en el que tengamos a nuestras vacas en este periodo influye muchísimo, ya que a lo mejor ahorita no van a estar llegando a la sala de ordeña, pero sí las tenemos que tenerla en corrales, sobre todo limpios y desinfectados. Esa es una parte esencial que también hay que ser honestos. El coronavirus nos está enseñando que es más fácil combatir a los agentes patógenos afuera de los organismos que dentro de ellos. Entonces, la desinfección juega un papel importante y el sistema neuroendocrino, que esto involucra los manejos que tengamos con nuestros animales, los cuidados que tengamos. Y con respecto al sistema inmunológico, la duración de la terapia antimicrobiana. Ahora, en esta gráfica les voy a mostrar la frecuencia de la prevalencia de las mastitis durante toda la lactación de las vacas. Y como podemos ver en esta gráfica, desde el momento que se hace la terapia de secado, vemos cómo la frecuencia y el porcentaje de prevalencia de mastitis se va en un pico muy alto durante las primeras 2 semanas. Luego yendo a una fase estable y iniciando el periodo de transición y vemos cómo la frecuencia incrementa hasta el punto del parto y pues luego va disminuyendo y así toda la lactación. Esta imagen nos dice mucho, ya que tenemos más probabilidades de tener mastitis en el periodo seco. Esto también nos dice, hay que observar a las vacas en el periodo seco. No hay que, sé que a lo mejor no están produciendo, pero hay que prestar atención en estas vacas, sobre todo al saber que aquí tenemos más prevalencia. Con respecto a lo que vimos ahorita en la gráfica, ejemplificado, ya no se ve mi pantalla, disculpen. No, te sacaron. No, no se ve. Sí, me mencionó. No, me sacaron. William Cárdenas, apaga tu micrófono, por favor. Tú también, Fidencio. Es que le iba a decir que le habían sacado de la... Disculpe usted, señor. Ya está. ¿Listo? ¿Ya pueden ver ahora? Sí, ahí va. Nada más que Elías como que quería subir algo. Listo. Bien. Ahorita estábamos hablando de la gráfica. Ahorita les muestro las fases del periodo seco, cómo se ve ya en una vaca, así como vemos la involución activa. Como si vimos en la gráfica que el pico de frecuencia se elevaba en esta parte, que es la involución activa. Luego llegamos a una fase estable, en la cual el epitelio de la ubre de la vaca se está regenerando y es una fase en la cual podemos estar tranquilos hasta en el inicio de la transición, que empieza la calostrogénesis. Y aquí es donde tenemos que ser muy cuidadosos porque vimos la gráfica y vimos hasta dónde se va la frecuencia. Entonces hay que ver el periodo de secado como una oportunidad de mejora.
para prevenir no solo nuevas infecciones en el secado, sino en el periodo posparto, periodo fresco. En la revista Howard Dairyman, el doctor Peter Edmondson dijo en diciembre del 2019 que la mayor amenaza en periodo seco es por las infecciones de patógenos ambientales como coliformes y Streptococcus suberis. Esto ya nos va dando un parámetro en donde meter más esfuerzos, los corrales, porque estamos hablando de bacterias medioambientales. Y con respecto a las pérdidas económicas que nos generan las mastitis, en esta evaluación representó en promedio el 16% de los ingresos brutos diarios, todo esto atribuido a las mastitis. Si hacemos cuentas de cuánto nos cuesta dentro del establo, esto es un número bastante alto. Sobre todo, bueno, esto corrobora que la mastitis es la enfermedad más cara en el establo lechero. Y en teoría, no solo en teoría, en práctica, no todas las mastitis cuestan lo mismo, debido a que hay unas que tienen tratamientos más largos, descartes de leche más largos por lo mismo, y sobre todo en la reducción de la producción de la lactación, que es lo que más nos afecta. Y como podrán ver, la Klebsiella con un valor de $477, E. coli, a pesar de ser una de las más prevalentes, es una de las más caras, con $361, el Staphylococcus aureus con $266, los Streptococcus especie con $174, y los Staphylococcus coagulasa negativo con $135. Esto en el 2006. En el Consejo Nacional de Mastitis de Estados Unidos ejemplificaron porcentualmente cada una de las pérdidas que nos generan las mastitis, tomando en cuenta que el 4% de los costos de tratamiento, 1% por mano de obra extra, otro 1% por los servicios veterinarios, un 6% por el descarte de leche, un 23% por el costo de los reemplazos, y la más terrorífica de todas y la más elevada, un 65% por reducción de la producción durante toda la lactación. La cuestión con esto es que a veces es una pérdida que no observamos, porque es algo que nunca tuvimos. Bien, ya enfocándonos un poco al periodo de secado, hay muchos paradigmas con respecto al tiempo necesario en el secado. En esta evaluación, en las cuales midieron el tiempo del periodo seco sobre el desempeño de la lactación, la curva de lactación, el peso de los neonatos y el porcentaje de distocias sobre ganado Holstein de ordeña en Irán, lo que nos llevó a la conclusión de que en vacas primíparas que se secaron durante 51 a 60 días produjeron 1.212 kilogramos más de leche, 24.5 kilogramos más de grasa, 26.2 kilogramos más de proteína, con respecto a aquellas que tuvieron un periodo seco menor de 35 días. En vacas multíparas, aquellas, al igual, en un periodo de 51 a 60 días, produjeron 1.166 kilogramos más de leche, grasa y proteína respectivamente, en comparación a las que tuvieron un periodo seco de 35 días. Bien, vamos a aclarar esta parte. En lo que es el periodo de 35 días, es más común que nos pase debido a problemas con los registros, sobre todo cuando se inseminan vacas que ya están gestantes. Entonces, es normal, esto pasa en los establos lecheros, pero es importante tomar en cuenta que nos puede causar problemas llevar un poquito descuidado los registros. Se recomienda ser un poco más estricto en llevar los registros de esto. ¿Por qué? Porque se acortan los periodos de tiempo de secado, o peor aún, a veces pues las vacas ya están pariendo y no se secaron. Entonces, esto es más que nada eso que ejemplifica. Bien, también se evaluó aquellas vacas que tuvieron un periodo de secado de 36 a 50 días. Yo he visto establos que secan a 45 días, pero también los resultados que se obtuvieron fue que tuvieron una baja
en el contenido de leche, grasa y proteínas, esas vacas secadas entre 36 y 50 días con respecto a las que se secaron de 51 a 60 días en ambos grupos, en primíparas y multíparas. Entonces, ahorita se recomienda periodos de secado mayores de 50 días, pero también no mayores a 70 días. Los periodos largos de secado también no son benéficos para la salud de las vacas. Y otra cuestión, no solo no son benéficos, sino que es un periodo en el cual tenemos que limitar del día 50 al 70 para tener los mejores resultados. Y ahorita en el mismo trabajo se evaluó el porcentaje de distocias. Con el valor de DPL4 son las vacas que tuvieron parto de 61 a 70 días. DPL3, aquellas vacas que tuvieron un periodo de secado de 51 a 60 días. Como podrán ver, el número de partos se concentró más en estos dos periodos. Y el porcentaje de distocias fue relativamente bajo con respecto a aquellas que tuvieron menos de 35 días de secado. Como podrán ver, a pesar de tener un número de partos de 2.420, tuvo un porcentaje muy alto en distocias, el 10%. Esto con respecto a las distocias. Pero ¿de qué manera no solo me afectan las distocias en la producción de mis vacas, sino cómo también podemos ocasionar las distocias? Bien, sabemos que los días secos hay que cuidar las mastitis, las retenciones placentarias, hay que suplementar con minerales como el fósforo, y así como el fósforo también para evitar problemas metabólicos como la hipofosfatemia, y al igual el porcentaje de distocias. El calcio, al igual que el fósforo, también comprobado que el selenio nos ayuda a prevenir esta patogenia. Y veremos que aquí de los desbalances metabólicos nos pueden llevar muy fácilmente a las mastitis, sobre todo en el periodo posparto. Y ya hoy en día está muy comprobado que las mastitis también en el periodo seco involucran mucho a las distocias, las retenciones placentarias y por consiguiente a las metritis. En esta evaluación sobre el impacto de las distocias en la salud de las becerras, ahorita les mostraré los valores de distocias que se le dio en este trabajo, en esta tabla, tomando en cuenta que las distocias severas, grado 3, tuvieron lógicamente los mayores porcentajes de mortinatos, como podrán ver acá, pero también el mayor porcentaje de becerras que presentaron mayor morbilidad, sobre todo en problemas respiratorios y problemas digestivos. También el porcentaje de mortalidad en becerras de menos de 120 días fue alto. Por lo tanto, la mortalidad total de esto fue de 44.6 con respecto a los otros grados de distocia. Esto también nos recomienda que hay que asistir lo más pronto posible a un parto para que sea lo menos traumático para la vaca y para la salud de la becerra, ya que esto es una pérdida. Ahora vamos a pasar sobre el conteo de células somáticas, sobre todo en la calidad de leche y en el conteo de células somáticas, qué pérdidas nos ocasiona. Como podrán ver, en esta tabla hecha por el doctor Philpott y Nickerson, evaluaron el conteo de células somáticas y la pérdida en kilogramos por lactación por vaca. Como podrán ver, en conteos de 50,000 células somáticas no hay alguna pérdida como tal, pero en conteos mayores de 100,000 células somáticas en vaca individual ya tenemos una pérdida de 200 kilogramos por lactación. Y aquí al lado vemos el valor de leche de tanque. También el conteo de células somáticas en leche de tanque nos genera pérdida. Como podrán ver, a partir de 120,000 células somáticas ya nos genera cierta pérdida por vaca. Y así
entre 150,000 células somáticas, 700 kilogramos por lactación se pierden. Entonces, esto ya es un valor significante y ya es una pérdida. Por lo tanto, se buscaba los conteos de hasta 250,000 células somáticas, pero ahora se están buscando a 150,000 células somáticas hoy en día. Ahorita vamos a hablar de la suplementación mineral en la estimulación del sistema inmune, en la respuesta de antioxidantes en ganado lechero y en la reducción de células somáticas. Bien sabemos que la suplementación mineral nos apoya mucho, sobre todo en las retenciones placentarias, pero en células somáticas hay datos muy interesantes. Con una metodología en este trabajo de una aplicación al día 20 preparto, una aplicación de fosfosan, otra aplicación al día de parto de fosfosan, al día 3 posparto se hizo una toma de muestra, parto se hizo toma de muestra, en el día 20 posparto hubo otra aplicación de fosfosan, el día 30 posparto toma de muestras, el día 45 posparto toma de muestras y el día 60 posparto también toma de muestras. Prestemos atención en esta aplicación en el día 20, sobre todo en la tabla que les voy a mostrar. En esta tabla nos muestra en el grupo suplementado una reducción significativa en el conteo de células somáticas, sobre todo en el intervalo del muestreo del día 15 al día 30. En el día 20 una aplicación, vemos cómo en el día 15 tuvo un conteo celular de 220,000 células somáticas. Y después de la aplicación del día 20, el muestreo al día 30, vemos una reducción significativa en el conteo de células somáticas. Entonces, la suplementación mineral sí nos ayuda en el conteo de células somáticas. Y como podrán ver, con respecto al grupo control negativo, que tuvieron conteos de células somáticas altas, es normal, son vacas frescas, es normal que también tengan conteos de células somáticas altas, pero aún así el dato este es significativo en la reducción. Así que la suplementación mineral nos ayuda mucho en el conteo de células somáticas y, como vimos en la tabla, nos evita pérdidas. Bien, la fertilidad, los problemas de ubre afectan mi fertilidad, y en este trabajo hecho en el 2018, en los cuales los costos de mastitis clínica fueron de $149, que incluyeron costos de $27 de pérdida de preñez atribuida a la mastitis. Eso con respecto a mastitis clínica. Pero, ¿y las mastitis subclínicas también afectan la fertilidad? En este otro trabajo donde evaluaron la fertilidad con respecto a las vacas que presentaron mastitis clínica, vemos esta gráfica en la cual la tasa de concepción se ve bastante comprometida, sobre todo en aquellas vacas que se inseminaron a calor detectado, a celo natural. Como podrán ver, las que presentaron una patología de ubre tuvieron menor fertilidad que aquellas que no presentaron ninguna patología. Con respecto al OPSINCH, pues los protocolos de reproducción, pues no hubo un valor tan marcado en este trabajo, pero sí mucho en lo que es la inseminación a calor detectado. ¿Cómo interactúa la ubre con el ovario? Sobre todo con los patógenos de la mastitis. Como podrán ver, se incrementan hay aumento de endotoxinas. Estas mismas generan una reacción inflamatoria. A su vez, incrementan la producción de proteínas como las citoquinas, el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas. Estas, a su vez, incrementando los niveles de prostaglandinas, incrementándose en fiebre, subiendo los niveles de cortisol. Es las citoquinas, cortisol, afectando a las hormonas gonadotrópicas, FSH y LH, estas afectando directamente al folículo, cuerpo lúteo. Y como vemos acá abajo, al elevarse fiebre,
elevarse la prostaglandina F2 alfa y el óxido nítrico, tiene un valor negativo sobre la maduración de los ovocitos y el desarrollo y fertilización de los embriones, lo que nos llevan a las pérdidas embrionarias, a las muertes embrionarias, y en una baja, si hay una gestación, una baja muy fuerte de progesterona, pues un aborto, ¿no? En una lisis de cuerpo lúteo. Hablando un poco de los tubos intramamarios en el periodo de secado, ¿qué tendencia tiene la Unión Europea? En esta gráfica de barras vemos que del 2003 al 2015 hubo valores significativos con respecto a los tubos de lactación, los de mastitis y los tubos de secado. Como podrán ver, los tubos de lactación del 2003 al 2015 tuvieron una baja en el uso, pero los tubos de secado tuvieron una alta significativa. Se usaron mucho más los secadores que los tubos de mastitis. El número de vacas se incrementó. Y con respecto a las sustancias activas que se usaron, las cefalosporinas tuvieron una participación importante en los tubos intramamarios. Esto es en los tubos de lactación, en los de mastitis. Como podrán ver, las cefalosporinas de primera generación, tercera y cuarta generación tuvieron uso, pero como podrán ver, las de primera generación, a pesar de que disminuyó el uso de estos intramamarios, aún así las cefalosporinas de primera generación fueron las de primera elección, debido a la especificidad de estas y que son betalactámicos de primera línea. Y aquí podemos observar también en las sustancias activas en los secadores, y vemos que las cefalosporinas también tienen una participación bastante importante, sobre todo las de primera generación con respecto a las de cuarta. Como podrán ver, en el 2003, 147 kilogramos de cefalosporinas de primera generación fueron usadas y 481 kilogramos en el 2015. Al igual que, bueno, sabemos que las cefalosporinas de primera generación tienen alta liposubilidad y son muy buenos como secadores. Y aparte son de primera línea, como lo habíamos platicado anteriormente. Y la susceptibilidad del Staphylococcus aureus, una bacteria productora de penicilinasa, un anillo de betalactamasa, sobre la susceptibilidad a agentes antimicrobianos. Ahorita, en esta tabla, como podrán ver, la cefalexina, el Staphylococcus aureus tuvo mucha sensibilidad a la cefalexina con un 96%, a la oxacilina un 100%, es una penicilina semisintética, es diseñada para bacterias que producen betalactamasa. Hay otro valor aquí que hay que tomar en cuenta, y es con respecto a la penicilina. Como podrán ver, el principio activo, la penicilina, tiene muy baja sensibilidad hacia Staphylococcus aureus y alta resistencia. Entonces, la penicilina no es una mala opción, pero no es la mejor para este tipo de bacterias. Bien, también hicimos un trabajo con respecto a Relexine 500N, un tubo de cefalexina con neomicina, con una metodología de un diagnóstico de 210 días de gestación, un registro al día 0 del periodo seco, un descarte de mastitis por prueba California y un protocolo higiénico de secado. Se tomaron muestras al día del parto, descartando mastitis por medio de prueba de California y un conteo de células somáticas por medio de Fusomatic. Al día 5 posparto, un descarte de mastitis por prueba California. Al día 15 posparto, también un descarte de mastitis por prueba de California. Y me les adelanto, en estos días pospartos ninguna vaca presentó mastitis. Eso es un dato bueno. Ninguna vaca presentó mastitis. Ahorita les voy a mostrar una tabla de los resultados de las muestras al parto. Y como podrán ver, la identificación de cada una de las vacas, vemos que por medio de prueba California, ninguna presentó mastitis al parto. Hubo una que presentó un conteo de células somáticas elevado debido a que esta vaca tenía más de 5 partos. Bien sabemos que entre más partos,
mayor el conteo de células somáticas, pero es normal, ya las ubres ya están muy desgastadas. Pero fuera de eso no presentó ninguna mastitis clínica, tratadas con cefalexina y neomicina, con un promedio de 53 días de periodo de secado. En el segundo grupo, que también fue tratado con cefalexina y neomicina, también los valores que nos arrojó fueron negativos en todos los cuartos y en todas las vacas individuales. Entonces, es un dato muy bueno, sobre todo porque en este grupo el conteo de células somáticas fue bastante alentador, fue muy bueno, con un promedio de 59 días de periodo de secado. Es importante saber el tiempo del periodo de secado, también tener moléculas que nos cubran, tanto en bacterias gram negativas como en gram positivas. Y dentro de las recomendaciones, para reducir en el periodo seco, en el trabajo que les mostré, las combinaciones, lo que es la cefalexina, que es muy afín a bacterias gram positivas, como el Staphylococcus aureus, y el sulfato de neomicina muy fina a gram negativas, como E. coli, hacen una combinación muy buena en el cual nos da un mayor rango de protección. Otra cosa también que hay que tomar en cuenta, la cefalexina es uno de los principios activos que tiene más bajo porcentaje de ionización, y eso le permite ser más liposoluble. Entonces, es muy afín a los tubos de secado, y sobre todo en la glándula mamaria. La neomicina es uno de los principios activos más combinados en los medicamentos veterinarios, y aparte es la que más tiene un rango alto de permanencia en la ubre. Entonces, este tubo es muy bueno, sin mencionar el rol de excipientes de este mismo, que hace que interactúen las moléculas de una mejor manera dentro de la ubre. Otro de las recomendaciones para reducir el riesgo de infección en el periodo seco, un protocolo de secado higiénico. Eso es esencial también. Detectar por medio de prueba California si hay alguna mastitis. Porque si no podemos secar a ninguna vaca que presente una mastitis, si secamos una vaca con mastitis, eso lo vamos a lamentar, créanme, bastante. Entonces, no se seca ninguna vaca con mastitis. Lo que se debe hacer es sacar la línea de producción, se trata, se comprueba que salga el cuadro clínico de mastitis y ya luego ya podemos secarla. Lavándose las manos con agua y con jabón, uso estricto de guantes. En lo que respecta en el ordeño, para estas vacas que ya van a ser secadas, que ya pasaron la prueba California, es ideal hacer un doble presello. El doble presello, ¿qué es? Es sellar, darle un tiempo de acción al presello, despuntar y volver a presellar. ¿Para qué? Para desinfectar mejor los pezones de la vaca. Luego limpiar y colocación de las mamilas. Luego, ya al terminar el ordeño, limpiar la punta del pezón con algodón y yodo a 10,000 partes por millón. ¿Por qué yodo a 10,000 partes por millón? Es lo que tenemos ahí adentro de la fosa, es el sellador barrera, de preferencia, el que tenemos ahí. Y esto nos ayuda a tener mayor higiene en la punta. Eso sí, extremando higiene en la punta del pezón, hay que ser muy estrictos con la higiene de ahí. Ya que también al momento de aplicar las jeringas, también hay que ser conscientes que la cánula no puede ser introducida totalmente. Hay cánulas que vienen muy largas, entonces al momento de introducir, traumatizamos el esfínter del pezón. 2, las bacterias, si llegara a haber vestigios de alguna, esas mismas bacterias de la punta las podemos meter a la cisterna del pezón y eso nos puede ocasionar más problemas. Hay que tener mucho cuidado con la aplicación y aplicar sellador de pezones. También la reducción del riesgo de infección en el periodo seco, como bien lo hablamos, la alimentación juega un papel primordial, una ración bien equilibrada de fibra, energía y proteína, debidamente a la etapa productiva de la vaca, que es el periodo seco, con una suplementación mineral y vitamínica, como lo habíamos hablado, fuentes multiminerales como fosfosan y vitamínicas como ADE, como el Vitafluid, nos pueden ayudar mucho en el periodo de transición. Con respecto al confort, como lo habíamos hablado también,
Hay que minimizar el estrés, maximizar la comodidad de las vacas, pero sobre todo la desinfección y el ambiente limpio. Creo que ese es uno de los factores clave, sobre todo en el periodo seco, debido a que sabemos que el riesgo lo tenemos con patógenos ambientales y luego tenemos que saber que tenemos que desinfectar las superficies donde estén nuestras vacas, sobre todo las camas. Así que cuaternarios de amonio combinado con glutaraldehído, que glutaraldehído ha demostrado ser uno de los mayores desinfectantes, es una excelente opción. Y con disciplina y perseverancia estos pueden ser los resultados. Este es un establo en San Miguel de Allende, Guanajuato, con 1,482 vacas en ordeña y los conteos de células somáticas, coliformes, colonias, en calidad de leche muy buenos. Y eso se resume en algo, se resume en dinero. Bueno, eso fue todo. ¿Dudas, comentarios? Ahora es el momento de responder. Muchas gracias. Gracias a ti, Diego. Muchas gracias. ¿Alguien, alguna duda? Por ahorita, por el chat, no se ve nada. Déjenme ver, hay varias respuestas. No hay dudas, preguntas. Doctor, buenas tardes. Sí, buenas tardes, William. Bueno. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Qué recomendación me harías? ¿Me escuchas? Sí, claro, te escucho. ¿Qué recomendación me harías, doctor, en esos atos que muchas veces por épocas de verano, de invierno, bueno, pues que están corticos de pasto, entonces quieren como, digamos que secar algunas vacas para quedarse con los mejores potreros para el hato, y esas vacas las secan y las ponen en el lote de ahorro, ¿sí? Que ya pues debe ser otra finca o otros lotes, y entonces el periodo de los 60 días comienza a aumentar, el periodo de secado, entonces muchas veces la secan con 30 días antes del parto. Entonces, ¿qué recomendación harías ahí si dices que no, digamos que no sobrepasar 70 días de secado, doc? Sí, tú mencionas que secan con periodo de 30 días. Mencionas que secan con un periodo de 30 días, ¿verdad? William, bueno. Doctor, ¿me escuchas ahí? Sí, ya. Doctor, aló. Sí, bueno. Doctor, no, hay fincas en los que secan con... Es que no se escuchó bien. No te escucho. Diego, como que se perdió la comunicación. No sé si sería bueno. Pues doctor, buenas tardes. No estoy seguro si yo le entendí bien, pero creo que sí él dijo en esos casos cuando los animales ya los dejan llegar a los 30, 35 días y en ese momento los secan, ¿ahí qué se recomienda? ¿Ustedes qué recomiendan para esos animales en esa época? Ok, bueno, no es tanto por la cuestión de la época, sino se va a ver comprometido el parto, como lo mencionábamos. Un periodo muy corto de secado puede comprometer a la vaca pues a no tener una buena lactación. O sea, finalizando su lactación y iniciando la otra no va a haber una buena repitelización de la ubre.
una. Entonces sí se va a ver afectada su producción. Habría que ver también que cuántos litros la están secando. Me imagino que como es silvopastoril es menor a 18, 20 litros, 18. Entonces también habría que analizar esa parte para por lo menos hacer que el periodo seco sea mayor de 50 días, o por lo menos 2 meses antes del parto. Eso podría ser benéfico. La cuestión es no secar tan corto al parto, y sobre todo, te digo, saber cuánto contenido de leche, cuánto está produciendo esa vaca de leche, porque a veces, si es potrero, también hay vacas que ya, pues, ya se ve bien reducida su lactación. Entonces, esa sería mi recomendación, que lo pasaran a secar a 50 días, que se fueran a 2 meses antes del parto. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta para usted. Si una vaca por baja producción me toca aplicarle las jeringas de secado con la vaca de 5 meses de gestación, ¿ustedes qué realizan ahí? ¿La dejan con la primera aplicación de las jeringas de secado? De pronto, ¿qué tratamientos tienen antes del parto para esa vaca, o solo la dejan con la primera aplicación del secado? Mira, con respecto a eso, se deja con la primera aplicación del secado. En eso hay que usar, por ejemplo, en Virbac hay un tubo que se llama Cloxamil, que es cloxacinina a 1 gramo completo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Sí, o sea, hay momentos en periodos largos de secado que se tienen que hacer debido, como tú lo acabas de decir, que ya la vaca ya tiene muy baja producción. A lo mejor se abrieron mucho los días y ya la vaca ya tiene una producción muy baja. Los secados son válidos, no son tan recomendados, pero si es necesario, se tiene que hacer. Una sola aplicación. Otra cosa, en el periodo de por lo menos 3 semanas antes del parto, observar a la vaca, sobre todo en cómo venga en condición corporal, porque dependiendo de la alimentación que le den, si le dan una alimentación muy alta en energía, y en energía sobre todo, va a llegar muy gordita la vaca, y si llega muy gorda puede caer en problemas en la movilización de las grasas. Eso le puede causar una cetosis. Entonces, sí observarla como un periodo de transición 3 semanas antes del parto para ver esa cuestión, más que nada por eso. Doctor, y otra pregunta. Usted decía que en el periodo seco hay más probabilidad de presentarse mastitis por bacterias medioambientales, por gram negativas. ¿Ustedes qué tratamiento o qué protocolo usan para esos casos de mastitis en el periodo seco? Bueno, el tubo de secado es la primera barrera que nos apoya. También la cuestión de la higiene. Me imagino que ustedes están en potrero, en pradera, así que no hay tanta problemática como los dentro del freestall como tal. En el freestall o en los corrales de especializado lechero, sí hay más riesgo de eso. La higiene en los potreros puede llegar a ser un poquito más benévola en ese sentido. También dependiendo de la estación del año, si cae un aguacero, también pues ya ve que de repente las vacas tienen ya casi la ubre en el lodo y también ahí es propenso. Ahí checar también el temporal. Muchas gracias. Diego, una sugerencia. En el chat están colocando varias preguntas. Igual ábrelo para que puedas ir viendo por ahí. Es cierto. Preguntaban sobre si pudieses volver a explicar cómo la mastitis afecta el estro, y algunas otras preguntas. Igual puedes ahí irlas leyendo y contestarlas. Así es. Juan Salazar